Vamos a abrir la Biblia y hoy día vamos a estar en el libro de Romanos. Pero antes de eso quiero plantear un concepto, la idea de condena. La idea de condena, que no es algo desconocido. Todos nos imaginamos algo cuando nos dicen condena. Pero es una idea quizá lejana, no es algo que me pasa a mí. O quizá lo entendemos como algo quizás simbólico, como estamos condenados a la rutina de la semana, por decir algo. Pero en sí es un término de juicio. A la persona que era culpable de un juicio se enfrenta a una condena. Y eso en ningún caso es una buena noticia, es una mala noticia, muy mala tener una condena. Ahora, nosotros predicamos acá el Evangelio, esa es la idea, predicar el Evangelio. Y el Evangelio es definido como la buena noticia. La palabra Evangelio significa básicamente eso, la buena noticia. Lo contrario entonces a la buena noticia, la mala noticia, es la condenación. Y la idea es no predicar la condenación, sino cómo salir de eso, cómo vencer, cómo ser liberados. Por tanto, lo que somos llamados a enseñarnos los unos a los otros es que no hay condenación. Esa es la buena noticia para los que están en Cristo Jesús. Así que vamos a leer Romanos 8, del 1 al 4. Romanos 8, del 1 al 4. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes, por supuesto, lo pueden complementar con las versiones que tengan. Y dice así la palabra. Leo el texto y vamos a orar. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre Santo, en este momento pedimos tu dirección. Que tú seas hablando a la vida de cada uno, Señor, de todos los que estamos acá, creyentes, no creyentes, niños, adultos, quien predica, todos, Señor. Que tú sigas hablando a la vida de cada uno. Señor, queremos escuchar tu voz, ser confrontados quizás, también consolados, ser edificados, Señor, corregidos, animados, exhortados por lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Y que sobre todo tu nombre sea exaltado a través de lo que tu palabra está diciendo hoy día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estudiamos este texto con la ayuda de los estudiosos, es decir, con la ayuda de algún libro quizás, yo cuando estudio esto me ayudo quizás con algún material, una de las cosas que me encuentro de inmediato es que la segunda parte del versículo 1 dice casi siempre, esto no está en los mejores manuscritos. ¿Y qué significa eso? Que muy probablemente las primeras copias y las mejores copias de Romanos que se tuvo desde la antigüedad solamente decían, por tanto, ahora no hay condenación, como en español, aunque no estaba en español originalmente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y lo otro que viene después del versículo 1 sería como un comentario que se agregó. Ahora, esto no es solamente un dato más, así como para hacerlo más interesante. Considero que esto afecta, de hecho, cómo se predica el mensaje. Cómo se predica. Aunque es complicado, es polémico, yo no apoyo la idea de andar sacando partes de la Biblia porque no están en los mejores manuscritos. No me gusta mucho eso. Creo que si el Señor ha permitido que hoy día, año 2026, tengamos nuestras Biblias, estos textos, creo que Dios en su soberanía lo ha permitido así. Y aún así los podemos leer, y eso es por algo. El texto, por ejemplo, de Jesús con la mujer adúltera, que la quieren apedrear, ese es un ejemplo. O cuando Jesús dice a los discípulos, id y predicar el Evangelio a toda criatura, ese también. Y creo que son textos que vale la pena decir, el Señor los ha conservado, que los tenemos acá. Y acá la segunda parte de Romanos 8.1 pasa algo así, pero aún así, al final del versículo 4,
se dice nuevamente eso, al final del versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no es tan polémico el tema, y personalmente creo que para entender mejor el texto, ustedes se van a dar cuenta, es mejor que esa frase, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la vamos a ver al final. Y ahora podemos entender, por ejemplo, en el versículo 1, un énfasis en la obra de Cristo, que no hay condenación en Cristo. En el versículo 2, un énfasis en la obra del Espíritu Santo. En el versículo 3, un énfasis en la obra de Dios el Padre que envía a su Hijo. Y en el versículo 4 hay un énfasis en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una vez que hemos escuchado esto, una vez que hemos visto lo que Dios ha hecho, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Dónde andamos? Y entonces podemos entender mucho mejor la idea del texto si lo hacemos de esta forma. Así que comenzamos. Romanos 8.1. Y vuelvo a la idea de condena. Si una persona nacía y vivía en el Imperio Romano, es que muy probablemente la idea de condenación era conocida, la idea de un tribunal, la idea de sentencia, castigos crueles, coliseo, cosas así. Los romanos no se arrugaban para condenar, no era un término extraño. Y la carta de Pablo a los romanos entonces se toma de eso. Romanos lo que intenta acá es presentar de la forma más ordenada posible qué es el Evangelio. Y para eso presenta primero la condena del hombre. El hombre está condenado, dice. Y luego dice, pero en Cristo tenemos salvación. En Romanos 3.10, por ejemplo, nos habla de la condición de pecado de todos. En Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. Y después, en el versículo, leamos el 11 también, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en Romanos 3.23, ¿se me ayudan ahí en Romanos 3.23? ¿Lo leemos todos? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la condición inicial. Están destituidos. Hay una condena ahí. No pueden llegar a Dios. Las personas que creían en Dios en Roma decían, sí, yo creo que hay un Dios, yo creo que algo existe. Buscaban solucionar este tema, por ejemplo, por medio de aquellos que venían del judaísmo. Decir, oye, que yo soy judío, yo vengo de una tradición, soy circuncidado, decían los varones. O quizás los que no eran judíos confiaban en la filosofía. Yo estudio mucho, yo tengo una vida disciplinada, soy una persona estoica, decían algunos, me abstengo. El estoicismo se vive mucho hoy día, de hecho. Este tema de una vida muy disciplinada, me levanto a las 5 de la mañana, salgo a correr, me baño con agua helada. Bueno, los que no tenían nada que ver con el judaísmo quizás se agarraban más de eso. O alegar quizás que, claro, como yo no tuve la ley de Moisés, a mí no se me enseñaron los 10 mandamientos como a ustedes, yo puedo alegar inocencia. Que de hecho la semana pasada veíamos lo que eran los 10 mandamientos. Y de alguna forma, cada persona buscaba tener en su conciencia paz. Necesito estar tranquilo. Hay una guerra dentro de mí. Necesito paz. Pero la Biblia dice lo siguiente. Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Pero habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el Evangelio. La noticia de que por medio de Jesús y no de tu religión y no de otras cosas, tenemos salvación. Pero Romanos no termina en el capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ocurre algo que hace que cuando lleguemos al versículo 7, versículo 24, Pablo dice esto. Dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué pasó ahí? O sea, estaba diciendo, tengo paz con Dios. Y ahora dice, me siento terrible. ¿Qué pasó? Y eso es porque el capítulo 6 comienza a tratar uno de los principales problemas de predicar la salvación como un regalo por gracia.
que Dios te está diciendo, esta salvación, esta vida eterna, te la regalo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si, claro, no depende de mi conducta, da lo mismo como soy, entonces, ¿por qué tenemos que ser obedientes a Dios? A cada uno haga lo que quiera. Si ya tenemos paz con Dios, y eso fue un regalo, bien. Mira lo que dice Romanos 6:1, para que vean que eso no es así. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y sigue tratando este tema hasta el versículo 15, que dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, esto fue un regalo, ¿a eso se refiere con bajo la gracia? Dios me dio vida eterna, perdonó mis pecados como un regalo, entonces ¿voy a seguir pecando? De ningún modo. Entonces la crisis acá en el versículo 6 se plantea acá, en el papel. En el papel. Dice, claro, aún así somos llamados a ser obedientes. Pero en el capítulo 7, la crisis es después de haber entendido la Biblia. La crisis acá es practicando la Biblia. ¿Cómo ocurre esto? Ya está bien, entendí. Entiendo que no debo seguir pecando a pesar de que todos mis pecados han sido perdonados. Entendí eso. Pero resulta que es difícil. Es difícil. Y el capítulo 7 nos dice que esa lucha es real. Y el apóstol Pablo lo reconoce. Nosotros como que siempre tomamos al apóstol Pablo como el mejor referente, el ejemplo a seguir dentro de los primeros años de la iglesia. Decimos, claro, Jesús, pero dentro de los hombres como nosotros, vemos a Pablo y decimos, es un ejemplo a seguir. Ahora, Pablo dice esto en el versículo del capítulo 7, versículo 18. Pablo dice esto, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Está luchando. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. No sé si notan la crisis. Esto es como, no entiendo. ¿Cómo? En el versículo 23, de hecho, habla de una guerra. Después de haber hablado de paz, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. El versículo 23 dice, hay guerra. Y uno queda como, no entiendo. De hecho, para que lo compliquemos más todavía, el versículo 25 termina diciendo, pero yo le doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. Y es como, ya, pues, ¿estás bien o estás mal? Y uno queda confundido. Y como que está enredada la cosa. Y después de esa crisis, Romanos 8:1 comienza a solucionar esto. Y es la idea de que, claro, entiendo que hay una lucha contra el pecado. Romanos 7. Hay una lucha ahí. Pero también entiendo que la obra de Cristo es suficiente para liberarnos de la condenación por el pecado. Pero ¿cómo ocurre eso? Dejo de pecar en un día, dejo de pecar en una semana, dejo de pecar en 10 años, no peco más. Quizás le puedo preguntar a los más viejitos acá si ya no pecan. No sé. Y uno dice, claro, ya llevan muchos años en la fe, décadas. Yo soy joven, se supone. Pero quizás puedo tomar algunos como referente y quizás me digan, no. Yo todavía lucho. Bueno, partamos con lo primero, la base. No hay condenación. Esto es como, ordenemos las ideas. Porque lo que acabo de hablar todos estos minutos ha sido como un enredo. Ahí está, el espagueti, no entendí nada. Ordenemos las ideas. Si has entendido la obra de Cristo Jesús en la cruz y has creído, has hecho tuya eso diciendo Cristo murió por mí, entonces la muerte de Jesús ahora es nuestra muerte al pecado también. Él murió por el pecado, ya no vivo para eso. Su resurrección, cuando sale al tercer día, ahora es que yo tengo nueva vida también. La justicia de Cristo es que yo ahora soy justificado, se aplica esa justicia a mí. Y ahora el hecho de que este sacrificio fue aceptado delante de Dios, fue aceptado,
significa que yo también puedo ser aceptado delante de Dios, porque Cristo toma mi lugar. Todo lo que Él sufrió es por mí. Si tu fe está puesta en Jesús, tus pecados han sido perdonados. Eso es lo que dice el Evangelio. Ahora, hay mucho más que decir, pero ese es el punto de partida. La idea no es que la condenación se redujo un poco. Ahora, si estás en Cristo, hay menos condenación. No dice eso. Dice ninguna. No es tampoco la idea de que si tú cumples tales condiciones, cuando se cumplan esas condiciones, tú serás liberado de la condenación. Tampoco dice eso. Dice ahora. Ahora pues, por tanto, ahora no hay condenación. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y es la idea de seguridad. Seguridad. Todo el capítulo 8 termina diciendo esto. Y el hermano Juan, acá dirigiendo, hizo un guiño también a esto. Y de hecho escuché que varios dijeron amén, varios dijeron Cristo Jesús. Miren, quiero que leamos Romanos 8, 33. Hasta terminar ahí, en el versículo 39, si no me equivoco, sí. Romanos 8, 33, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo es el que murió? Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no hay condena, eso es lo que está diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación te va a separar de Dios? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Acuérdate que están en el Imperio Romano. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Seguridad, seguridad. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, no hay condenación, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, para que te quede más claro, sigue, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Señor nuestro. ¿Podemos decir Señor nuestro? Ahí está como la diferencia notoria. Uno dice Cristo Jesús Señor nuestro. Y ese es el llamado que uno hace. Ahora, si tú estás escuchando este mensaje, si no es tu Señor, sino que es aquel Dios lejano, ahora la invitación es Jesús, Señor nuestro. Tu Señor. No solamente el del predicador, el de las personas que están acá, no sé. Tuyo. Eso es lo primero. No hay condenación si estás en Cristo Jesús. Así que avanzamos al segundo punto. El Espíritu nos ha liberado del dominio del pecado. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, voy a explicar esto porque puede que no se entienda al comienzo la idea. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y acá el énfasis no está todavía en lo que tú tienes que hacer. Está en lo que hizo y lo que hace el Espíritu Santo. Aunque más bien se habla de la ley del Espíritu de vida. Eso dice, la ley del Espíritu de vida. No es que la ley del Espíritu de vida son mandamientos más fáciles. Es que los 10 mandamientos eran muy difíciles, ahora la ley es como más llevadera, más fácil. No es eso. Es más bien la idea acá de que tú tienes dos caminos. Tienes la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. Son dos formas de vivir. Como quien dice, ¿cuál es tu forma de vivir? No, yo vivo por la ley de la calle, o la ley del más fuerte, o la ley de la selva, ya podría decir otro. ¿No? Pero esas cosas no son libros de leyes. La persona que dice yo vivo por la ley del más fuerte, no dice, acá está el artículo 1, inciso tanto. No dice eso. Simplemente es como mi estilo de vida. A eso se refiere. En base a eso, yo construyo mi vida. Entonces, una forma de construir tu vida es la ley del Espíritu de vida.
Y la otra forma de construir tu vida es el pecado que conlleva la muerte. Pero estas dos formas de construir tu vida batallan entre sí. Batallan entre sí porque sigo pecando ocasionalmente. Y es como que estuvieras construyendo un edificio muy lindo, el mejor edificio, que estás ahí con tu sabiduría de construcción, pero al otro lado hay otra persona, un gemelo tuyo, que lo está desarmando. Tú construyendo por acá y por allá está tu gemelo desarmándolo. Hice los cimientos, la base, lo que no se ve, la base de la construcción sobre este fundamento. No hay condenación en Cristo Jesús. Ya, ahí está la base. Pero al momento de construir para arriba, hay una lucha. Uno construye, el otro desarma. ¿Cómo es la cosa? Sin embargo, acá, la buena noticia es que si estás en Cristo, esa ley de desarme, esa ley de destrucción, de pecado, no te define. No es lo que si estás en Cristo, no es eso lo que te define. No es la forma en la que los demás te ven. Hemos sido liberados de eso. Lo repito, hemos sido liberados de eso. Ahora, si los demás te ven todavía, y todavía te ven así, como el que habla sucio, por decirlo de alguna manera, el que hace lo indebido, el que es adicto a, el que no puede resistirse a, el que está siendo consumido por. La noticia es que el Espíritu Santo, Dios, en tu vida, te da todo lo necesario para que cambies. Hoy, te da todo lo necesario para que pases de ser una persona que batalla contra eso, que dice eso no es Cristo, a que dejes eso. Mira, Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Quiero que lo leamos juntos, así que déjenme esperar un poquito. Leámoslo juntos. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No tiene dominio. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es darnos vida, pero el Espíritu Santo no es como ese desfibrilador que tu corazón dejó de latir y el desfibrilador claro, como que te resucita, pero una vez que tu corazón volvió a latir, te deja solo, arréglatelas como puedas. No, el Espíritu Santo hace que tu corazón comience a latir, pero sigue latiendo, sigue bombeando sangre y te entrega una vida que continúa. Por una parte, Cristo te ha libertado, te ha quitado la condenación para siempre, juicio, te quitó la condenación, Jesús pagó el precio para que tuvieras una nueva vida, y por otra parte, el Espíritu Santo es el que te mantiene vivo en sí. En sí, yo, en Cristo, el día tanto, del año tanto, bien, pero hasta el día de hoy, el Espíritu me sigue manteniendo vivo en Cristo, con la mirada puesta en Cristo, a eso me refiero. Jesús pagó el precio por mi pecado, por tu pecado. Ahora en el Espíritu Santo abandonamos ese pecado. Esa es la idea. Jesús cumplió con toda la obediencia que nosotros no podíamos cumplir. En el Espíritu Santo lo que hacemos nosotros es que aprendemos a obedecer. Te da todo lo necesario para que obedezcas. Aunque dentro tuyo haya 1000 cosas que están batallando, que te influyen para que tú desobedezcas, como, oye, no hagas esto, haz esto otro, consume esto, mira, piensa mejor en esto otro. Pero la idea es la que tienes todo lo necesario para vencer. Incluso que como tienes al Espíritu Santo en tu vida, tu victoria está garantizada. Oíd bendita historia. Después dice, victoria me concedió. Cantamos, victoria. ¿Por qué? Porque claro, Cristo me liberó de la condenación, pero en el Espíritu Santo tengo garantizado que el pecado ya no me domina. Y si te domina, bueno, te da todas las herramientas ahora para que venzas. El resto son como perros que están ladrando, pero detrás de la reja. Están detrás de la reja. Pero de pronto uno va
y mete la mano. Y es como irracional. ¿Qué está haciendo? Hay un pitbull ladrando ahí y uno dice, pero está detrás de la reja, pero de pronto uno va y mete la mano. ¿Qué pasó? Y es que la adrenalina de meter la mano era entretenido, no sé, de hacer así, como que no, yo le iba a quitar a tiempo, pero me agarró ahí. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo es que libera tu mano, te la saca de ahí. Todo esto es espiritual, ¿no? Bueno, puede ser que eres un niño, tu papá te ayudó a sacar la mano, ya. Pero en el sentido espiritual, el Espíritu Santo te saca de ahí. Sana tus heridas, que quedan, cicatrices quizás. Aprendiste algo, espero. Te confronta, te consuela, te enseña, te lleva al arrepentimiento, te libera de esa forma de vivir. Ya no vives así. Ya no andes metiendo la mano ahí. Pero la batalla continúa. Punto número 3. Versículo 3 en Romanos 8. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Ya es bien largo. Pero acá se comienza hablando de la ley, en la primera parte del versículo, pues lo que la ley no pudo hacer. Y acá no se habla ni de la ley del Espíritu, ni de la ley del pecado. Esa ley que dice ahí es la ley de Moisés. Lo que habíamos visto la semana pasada. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás al Señor tu Dios. Entonces está hablando de lo que vimos ahí, de lo que dice el Antiguo Testamento. Esa ley no estaba diseñada para que tú dijeras, yo puedo cumplirla. No estaba diseñada para eso, estaba diseñada para que tú dijeras, no puedo. Fallé en uno, fallé en este otro, fallé en todo al final. El propósito de la ley es bueno, es para que nos demos cuenta de eso, pero había algo que no podía hacer. Había algo que la ley no pudo hacer y que no puede hacer hasta el día de hoy porque el ser humano es pecador. Yo soy pecador. Yo por obedecer la ley no puedo salvarme, no puedo. Entonces lo que hizo Dios fue enviar a Jesús. Dios el Padre, versículo 3, acuérdense que les dije que en el versículo 3 hay un énfasis en Dios el Padre, que envía a Jesús el Hijo para que Él cumpla. Y Él cumple la tarea que yo no podía, que tú no podías. La ley que fue dada al ser humano, Jesús la cumple, pero esa ley fue dada al ser humano, no a ángeles, no a Jesús. Así que lo primero que tiene que hacer Jesús es tomar forma de hombre, hacerse hombre para cumplir la ley dada a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ser perfectamente obediente, ser sin pecado. Y estando en esa condición, presentarse como ofrenda por los pecados de los que sí habían pecado. La NTV, hay otra traducción, que es un lenguaje así como mucho más entendible, pero lo que hace acá es que alarga el versículo. El versículo 3 es largo. Ya, la NTV, la nueva traducción viviente, lo alarga más todavía, para que lo entendamos. Miren, no sé si Debbie... Miren, rapidísima. Mira, ahí sí. Se lo voy a leer. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Porque somos pecadores, está diciendo. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Les dije que era un poquito más largo, pero lo que hace la NTV es que tú lo entiendas. O sea, quizás no lo entendiste, pero después lo podemos leer con más detención y ahí es solamente un versículo que es bien largo, pero muy completo. Si tú conoces a una persona que no conoce, no entiende el Evangelio, quizás puedas sentarte un día tomando un juguito, un té, un mate, lo que sea,
después de la mesa, haber comido ya, y conversar con Romanos 8:3. Es hermoso, porque no solamente se centra en lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también en el resultado. ¿Cómo se ve mi vida ahora? ¿Cómo se ve? El fin del dominio. El pecado ya no domina. Y eso nos da paso al versículo 4. Y al comienzo dije, el versículo 1 se centra en lo que hizo el Hijo, que nos libera de condenación. El versículo 2 es el Espíritu que da vida y sigue viviendo hasta hoy. El versículo 3 es Dios el Padre que envía al Hijo. Y el versículo 4, nosotros, ustedes. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Para que lo que la ley demanda se cumpla en ti. Primero, Cristo lo que hace es que cumple la ley por nosotros. Él lo cumple, para que el requisito se cumpla. Se cumple también porque nosotros ahora, que tenemos esta nueva vida, cumplimos con obedecer la ley. ¿Y cómo cumplimos la ley? Nos hacemos fariseos, nos llenamos de mandamientos, nos centramos entonces en la pura obediencia, empezamos a poner multas a los que pequen. No. Nosotros no cumplimos la ley porque vivimos vidas centradas en la ley. No somos obedientes porque somos una iglesia ley-céntrica. No somos una iglesia ley-céntrica, o como se quiera decir. Cumplimos la ley porque vivimos vidas sobre el fundamento de lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Por eso decía que es muy bueno predicar este tema de que andamos conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu al final. Porque entendí el 1, entendí el 2, entendí el 3. Y ahora recién, entendiendo eso, digo, soy llamado yo a obedecer. Y puedo vivir, por ejemplo, lo que dice más adelante Romanos 13. Estoy hablando casi puros Romanos, que es esta carta que escribe el apóstol Pablo. Y en Romanos 13, versículo 8, dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La pregunta entonces es, ¿qué es el amor? ¿De dónde proviene eso? Y el amor no es solamente un sentimiento de teleserie, de película. El amor es buscar intensamente el bien, lo bueno para los demás, aunque a mí me cueste. Desear que tú seas bendecido, que tú seas bendecida, que les vaya a ustedes lo mejor posible, aunque a mí me vaya mal. Esa es la idea, aunque yo tenga que perder mucho. Y eso se nota en que realmente me hace sentir bien que la otra persona, que tú, estés bien. Y de pronto me llega un mensaje, tengo buenas noticias, me fue bien en esto. Y uno se alegra. Dice, ojalá me hubiera pasado a mí porque yo lo necesito tal. Y uno está así mal. Y te están acabando de dar un diagnóstico de una enfermedad, pero el otro te dice, oye, salí de esta enfermedad, y uno se alegra. Eso es amor. Yo estoy perdiendo, pero él está ganando. Estoy dispuesto a hacer cosas que normalmente no haría. Quizá un sacrificio. Invertir tiempo. Invertir dinero. Invertir fuerzas. Invertir paciencia en otra persona. El amor de Cristo por la iglesia. Es que la iglesia hizo tantas cosas por la iglesia, que la iglesia hizo tantas cosas por Jesús, hizo cosas tan lindas que Jesús quiso morir por ellos. No es así. No. Eran pecadores. Y Jesús murió por personas pecadoras que no hicieron nada por Él. Y por eso murió. Y ahora nosotros lo amamos a Él.
y buscamos que su nombre no sea ensuciado, que el otro no se burle, que yo no me burle con mi comportamiento, con mi pecado. Porque Él dio su vida por mí, entonces yo, ¿por qué voy a andar viviendo de esa forma? Hacer su voluntad, aunque sea un sacrificio para mí, tenga que resistirme a cosas que realmente deseo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo. Amar a Dios con toda tu alma. Amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar al prójimo, como si fueras tú. Y a esto se refiere Romanos 8:4, cuando dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso lo dejé al final de la predicación, lo que estaba en el versículo 1, esa palabra andar es el rumbo de tu vida. ¿Cómo está moviéndose tu vida? No es solamente la acción de un día. No es que yo el día tanto del año 2001 hice una decisión por Cristo. No, ¿cómo estás andando hoy, 21 de junio de 2026? Esa es la idea. Hoy, ¿cómo estás andando? Es toda una vida. Incluye tropiezos. Incluye debilidades. Incluye miedos. Incluye cansancio. Pero siempre manteniéndote en el camino. No te sales del camino. Acá dice andar en el Espíritu. Es decir, viviendo lo que el Espíritu Santo produce en tu vida. Es decir, viviendo conforme a lo que el fruto del Espíritu es. Lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, hace un fruto. Y ahí aparece este nuevo concepto, que quizá más de alguno, quizás si lleva un tiempo en la iglesia, o leyendo la palabra, donde sea, lo ha escuchado. El fruto del Espíritu. Si crees en Jesús, si crees que Él es tu Salvador, entonces el Espíritu Santo mora en tu vida. Es Dios viviendo en ti. Y comienza a haber un cambio en tu vida. Hay efectos de que el Espíritu de Dios viva en tu vida. El fruto. Gálatas 5. Mira, voy a hacer la excepción y me salgo de Romanos, porque solamente he sido Romanos, pero Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, dice ahí. Contra tales cosas no hay ley. Y el versículo 24 dice, lo leemos juntos: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren, después, el versículo 25 vuelve a la idea de andar en el Espíritu. Leámoslo juntos, el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo es una vida que anda en el Espíritu? Que muestra amor, gozo, paz, y seguimos, dominio propio, todo eso. Y vamos aprendiendo todo eso. En el trato con los demás. ¿Cómo soy yo tratando contigo? ¿Cómo eres tú tratando conmigo? Aprendiendo a amar a los hermanos de la iglesia. Gozándose con ellos, teniendo paciencia. Aprendiendo en lo que es la familia, en tu casa. El dominio propio, buscando la paz en tu casa. Aprendiendo a manifestar esto en el trabajo, con las personas que no creen en el Evangelio, en el colegio, en tus estudios, con las personas que te hacen la vida imposible, aprendiendo, luchando, momentos buenos, momentos malos, en salud, en enfermedad. Es como cuando uno se casa. En lo bueno, en lo malo, en todo. Te comprometes a ser fiel, a ser responsable. La vida en el Espíritu es resistir tentaciones. Y seguimos aprendiendo con la palabra, estudiándola, poniendo en práctica lo que dice la palabra, enseñándola a los demás, amando lo que dice la palabra de Dios en la oración. En la oración. Aprendiendo a orar, aprendiendo a servir, ayudando a los demás en lo que sea. Nota que no hay pocas cosas, pero todo eso lo hacemos también en el poder del Espíritu. Podríamos hablar mucho sobre la adoración y más, la evangelización. Eso es obedecer, pero todo sobre la base de que amamos a Dios
y amamos a nuestro prójimo. Y volviendo a la base de que Dios nos amó primero. La base no es que, oye, el gran amor que yo tengo hacia Dios. No, la base es primero que Dios me amó a mí y que en su gran amor Dios envió a su Hijo. Tengo que volver a eso. El tema no es que, ay, que tengo que hacer tantas cosas. Vuelve a mirar el amor de Dios, que fue tanto que envió a su Hijo para que muriese por ti. Y que Jesús te libera ahora de la condenación. No hay ninguna condenación. Porque muestra el amor de Dios en que Él murió por ti. Tienes que volver a eso. Vuelve a esa idea. Es que tengo que hacer, servir en la iglesia, preparar esto. Vuelve a esto. Y en que el Espíritu Santo te ha liberado del dominio del pecado. Vuelve al Espíritu. Te liberó del pecado. Todo tiene que estar conectado acá. No son ideas sueltas. Cuando nos centramos solamente en nosotros, no funciona, nos frustramos, fracasamos. Pero si lo que hacemos es mirar la obra de Dios, funciona mejor. Y está diseñado para que así funcione. Para que andemos en el versículo 4, no conforme a la carne, es decir, conforme al pecado, sino que conforme al Espíritu, lo que tenemos que hacer es quedarnos en los versículos 1, 2 y 3, para que se entienda la idea. Eso es todo. Eso es todo. Y ahora lo que resta es orar por esto. Porque es fácil decirlo. Ahora lo que tenemos que hacer es rogar al Espíritu Santo, rogar a Dios que su Santo Espíritu transforme nuestra vida. Rogar a Dios que nuestros ojos miren esto. Que amemos, que transforme, que perdone. Orar a Dios por eso. Si no, nos quedamos en la pura teoría. Pero si ahora, yo orando, ustedes también lo hacen, ya estamos poniendo en práctica esto. Estamos diciendo, no depende de mí. No depende de las ganas ni de cuánto fui compungido con el mensaje. Depende de que ahora yo digo, Dios, haz tu obra en mí. Santifícame. Hazme santo. Obra en mí. Lávame más. Purifícame. Enséñame a caminar de nuevo. Oremos así.